A través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Qué duda cabe. Estamos viviendo uno de los momentos más amargos y más peligrosos en la historia reciente de la República. Es un país que se desmorona, es un país que se deshace, no entre las manos, sino a la vista indolente del presidente de la República y de su gobierno absolutamente inepto. Este es un país donde las protestas, que tienen causa plenamente justificada, se tomaron la República en todas las direcciones. En todas las direcciones territoriales, físicas, geográficas, y en todas las direcciones humanas, en todas las direcciones organizacionales. Ya no hay grupo de trabajo, ya no hay sector de la vida nacional, no hay agremiación, no hay sindicato que no tenga un motivo grave de queja contra el gobierno nacional. Y lo está expresando de la manera como se expresan en el mundo moderno estas formas de inconformidad. Habíamos creído hace tiempo que se había perdido la democracia directa, aquella que permitió en tiempos de los griegos nada menos que maltratar a Alcibíades y Aristides, que fueron este último desterrado y el otro condenado a las peores penas infamantes que conoció el derecho griego. Y eran los grandes héroes, eran los héroes victoriosos contra la invasión de los medos y los persas. Pero el pueblo griego consideró que lo estaban haciendo mal, entre otras cosas porque era mucha su ambición y su voluntad de ser galardonados con las loas de sus conciudadanos. Alcibíades y Aristides, ejemplo de una democracia directa que creíamos perdida para siempre. Pero miren cómo son las cosas de la historia y cómo son las cosas de la vida. A través de la tecnología, de los medios de la comunicación, la gente se ha vuelto a acercar y ha vuelto a asumir en su mano el manejo directo de la democracia participativa. Y esto empezó hace unos cuantos años. El primer antecedente y más conocido de los cacerolazos en América Latina se dio en el año de 1973, cuando el pueblo chileno no tenía qué comer, por obra de la improvidencia y de la ineptitud del presidente Allende, que la pasaba borracho en la Casa de la Moneda, de espaldas a la realidad del país y entregado a las políticas marxistas de Fidel Castro, es decir, a las políticas de la destrucción y de la muerte. La gente no sabía cómo protestar, pero las mujeres encontraron el camino. Salieron a la calle y con una cacerola golpeando contra otra, demostraron la ira de las que estaban poseídas por no encontrar bienes en los supermercados, porque no hubiera una economía que les permitiera satisfacer sus necesidades más elementales. Fue el cacerolazo contra Allende y Allende se cayó. Las mujeres, valga decir, estuvieron apoyadas eficientemente por los camioneros, que fueron los segundos en hacer paro general contra el presidente Allende en esos años ya lejanos de 1973, es decir, hace de esto exactamente 40 años. Pues esa forma de participación directa la ha vuelto a asumir el pueblo colombiano, ya con medios de comunicación mucho más eficaces que antaño. A través de las llamadas redes sociales, el pueblo se pone de acuerdo y se congrega y se manifiesta sin necesidad de violencia ninguna. Ayer, cuando el pueblo de Tunja supo que el presidente Santos se encontraba en el batallón, no sabe uno si hospedado transitoriamente o refugiado, acudió a las puertas del batallón con el arma letal de la democracia moderna, con una cacerola en las manos. El pueblo de Tunja también tenía hambre, también padecía necesidades, también estaba acosado por los efectos de un paro
que de otro lado consideraba perfectamente legítimo. Miles de ciudadanos tunjanos ya habían hecho peregrinación hasta el Alto del Moral para demostrar su respaldo a las causas legítimas de los ciudadanos boyacenses que estaban siendo conculcadas por una política macroeconómica inaceptable y ruinosa para los intereses de Colombia. ¿Cómo reaccionó el presidente Santos ante las cacerolas? En primer lugar, con esa forma sarcástica, irónica, agresiva, que es la que probablemente está muy en uso en las mesas de juego de póker, felicitando a los tunjanos por haber golpeado las cacerolas. Lo mismo la noche inmediatamente anterior a la de estos acontecimientos y en el día de ayer, es decir, antenoche y ayer. Pues esa felicitación amarga, irónica, despectiva, fue todo lo que tuvo para decir el presidente Santos. Y bueno, y ante los hechos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una agricultura arruinada en un departamento esencialmente agrícola? ¿Qué hacemos con la gente que produce cebolla y que no tiene cómo venderla a precios rentables? ¿Qué hacemos con la gente que produce leche y que le resulta más económico dejar de producirla que seguir con su mercado? ¿Qué hacemos con los que producen papa y que están recibiendo por la papa precios irrisorios y de ruina? ¿Qué hacemos? El presidente examina la situación y produce una frase de antología para la historia política y administrativa del país. Pongo comillas. Yo no sabía de esos incumplimientos, comillas. Se refería a pactos que se habían celebrado con los productores de papa y que el gobierno nacional había olvidado entre los miles y miles de otros incumplimientos y de otros olvidos que el gobierno tiene reservado para los compromisos que ha asumido por billones y por montones. Yo no sabía de esos incumplimientos. Esta sí es la quinta esencia del abandono. Esta sí es la quinta esencia de la distancia del poder con respecto a quienes lo sufren, a quienes lo padecen, que son los ciudadanos. Yo no sabía de esos incumplimientos. Entonces, ¿de qué sabía usted, presidente Santos? Cuando el pueblo de Boyacá se levantó con una justa aspiración, simplemente a ser tenido en cuenta y a vivir en una política dentro de una política macroeconómica que le permita la supervivencia. Usted no sabía de esos incumplimientos, no sabía que su ministro había arreglado un problema con los paperos sobre la base de unas obligaciones que estaban siendo incumplidas. ¿De qué sabe usted, señor presidente Santos? ¿Qué otra cosa conoce? ¿O cuáles son las cosas que desconoce? Que sería una larguísima lista, tal vez imposible de llenar eficientemente. Pues el presidente Santos reconoció que no sabía de esos incumplimientos y ahora los invita a todos a una mesa de negociaciones en la que no sabemos qué se va a negociar. Si ya estaban celebrados unos acuerdos y el cumplimiento o la promesa de cumplimiento de esos acuerdos basta para levantar los bloqueos, ¿qué otras negociaciones hay pendientes? El país está levantado. Al país lo iban a arruinar, como dijimos tantas veces, por tan largo tiempo, durante años, sin ser escuchados y sin ser tenidos en cuenta. Al país lo arruinaron, acabaron con los productores. Una política macroeconómica absurda, letal para los intereses de los colombianos, ha hecho la tarea, en medio de unos tratados de libre comercio que nos ponen en plena competencia con los demás, pero eso sí castigados por la revaluación. Es como si a uno lo obligan a subir a un ring de boxeo con el campeón mundial de pesos pesados y además le amarran las manos a la espalda. Más o menos esa es la figura. Los colombianos tenemos amarradas las manos a la espalda. Y las tenemos amarradas porque eso es lo que al gobierno interesa, porque eso es lo que le enriquece, porque eso es lo que le permite vivir en medio de la mermelada para comprar eso que llama tan donosamente la gobernabilidad. Tenemos plena gobernabilidad y se le llena la boca al presidente Santos al ver a todos sus paniaguados,
a ver a todos los monaguillos de esta ritualidad ofensiva reunidos alrededor de su mesa esperando la mermelada. Y mientras tanto, el país ofendido, el país perdido entre sus pobrezas y sus abandonos. Lo de ayer fue histórico, no solamente por las cacerolas, no solamente por el triunfo de la razón sobre el triunfo de la fuerza, sino por esas palabras lapidarias que expresan exactamente cómo es este gobierno y cómo el presidente que lo preside. Yo no sabía de esos incumplimientos. Palabra final. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 22 minutos.